Amigos de Causa y Campeche, muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Jorge Rueda en este espacio en la entrevista. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña la maestra Mayra Fabiola Ojorques González. Ella es consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. ¿Es así? Así es. Muchas gracias por la invitación. Que nos acompañe. Y pues bueno, ella nos va a estar, vamos a estar platicando, más que entrevistando, ¿no? Vamos a estar platicando con la maestra Mayra sobre el funcionamiento del IEC una vez concluido el proceso electoral del año pasado. Que bueno, uno pensaría que durante 3 años no hay mucho que hacer, pero es cuando más hay que hacer, ¿no? Así es. ¿Qué pasó? ¿Qué siguió después del Instituto Electoral una vez concluido el proceso electoral? Una vez ya decretados ganadores los que ganaron, los que ya son gobierno en este momento, porque bueno, hubo impugnaciones, se solucionaron, se acataron, procedieron. ¿Qué pasa después? Así es, efectivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar con ustedes, siempre encantada de recibir invitaciones y poder platicar con ustedes, ¿no? Y con todo el público que nos hace el favor de observarnos sobre pues las cuestiones relativas al Instituto Electoral. Sí, efectivamente, la declaratoria de conclusión del proceso electoral la realizamos hasta que ya no hay ningún medio de impugnación pendiente. Entonces, bueno, en octubre del año pasado realizamos la declaratoria y bueno, nosotros ya nos abocamos a realizar también cuestiones administrativas porque nos corresponde desmantelar los 21 consejos distritales que se instalaron y los 3 consejos municipales. Nos corresponde, ¿no?, recabar todo lo que es el material, la documentación electoral. Próximamente ya estaremos emitiendo, ¿no?, los lineamientos para la destrucción del material y documentación electoral, porque obviamente una vez que ya concluimos el proceso, todo este material se destina a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Este material se utiliza, ¿no?, para reciclar y para la impresión de libros de texto gratuito, ¿no? Entonces estamos en estas cuestiones administrativas y de igual forma, pues para nosotros apenas se está acabando 2018 y ya estamos pensando en el 2021. Todo lo que realizamos durante un proceso electoral, en realidad no es que solo durante el proceso electoral se haya planeado y desarrollado, ¿no? Son actividades que desde mucho tiempo antes nosotros nos encargamos de diseñar, de realizar nuestros cronogramas, nuestros planes de acción, todos los proyectos que vamos a estar implementando y ya los empezamos ahora sí que a construir una vez que terminamos el proceso electoral anterior. Máxime si consideramos que para el 2021 pues vamos a tener elecciones para la gobernatura del estado y nos implicará, entre otras cosas, por ejemplo, la aplicación de conteos rápidos. Ahora, por las normativas establecidas por el Instituto Nacional Electoral, cuando se trata de una elección de la gobernatura es obligatorio la implementación de conteos rápidos. Entonces, para el 2021 vamos a tener el conteo rápido y aparte vamos a tener el previo. Entonces, nunca hemos implementado conteos rápidos. Ya también nos tenemos que empezar a preparar para desarrollar cómo vamos a implementar estos conteos rápidos, ¿no? Cómo asegurarle a la ciudadanía que en determinadas horas después de cerrar las casillas, pues van a poder tener un vistazo de lo que pudiera ser el resultado de las elecciones. Bien, ¿cuál ha sido o qué experiencia dejó el pasado proceso electoral y qué experiencia dejó con el anterior? Bueno, porque hay que recordar que bueno, a usted ya le tocaron dos procesos electorales y el primero de ellos en el 2015, recién llegadita al Instituto Electoral, ¿no? Sí, cuando se renovó totalmente. Y de 2015 a 2018, ¿qué experiencia ha dejado cada uno de estos procesos y cómo han servido para el funcionamiento? Pues mira, afortunadamente nos han dejado muchas experiencias. Cada proceso es completamente distinto porque sí hubo situaciones que en el 2015 no vivimos, que vivimos en este 2018, por mencionar 2, las cuestiones de paridad y la reelección. Yo creo que fueron 2 puntos que en determinado momento fueron muy álgidos durante la etapa, ¿no?, de organización de las elecciones
En principio, porque bueno, de acuerdo a la reforma electoral que salió en 2014 que preveía la reelección, obviamente los que se eligieron en el 2015 ya se podían reelegir en el 2018, pero no teníamos reglas específicas de cómo aplicar esta figura, que fue una de las situaciones que, bueno, en muchísimas reuniones que teníamos consejeras, consejeros con los directores, estábamos platicando que no estaban consignadas en nuestra ley de instituciones. Entonces, preguntas como si soy diputado de RP, ¿me puedo reelegir como diputado de MR o los debemos considerar como dos figuras distintas, ¿no? Si soy diputado de un distrito, ¿me puedo reelegir pero por otro distrito? O si presento mi candidatura, ¿a partir de qué momento debo renunciar? O si no renuncio y me quedo trabajando, ¿hay un horario específico en el cual yo tenga que hacer mis labores como servidor público y otro horario donde yo tenga que hacer mis actividades de campaña? O sea, muchas cosas que finalmente terminaron en tribunales y que ya en los tribunales se van fijando los criterios precisamente para estas lagunas que luego van quedando en la ley, que nos corresponde aprender de esa experiencia y traerlo al próximo proceso electoral, que estamos hablando de como instituto, pues bien pudiéramos estar pensando en elaborar un reglamento, un pequeño reglamento, lineamientos en el caso de reelecciones, o elevarlo a nivel legislativo y que se haga una reforma en la ley y que todas estas cuestiones se contemplen en la misma ley. Misma situación que tuvimos en el caso de paridad. En el 2015 realmente por cuestiones de paridad no tuvimos mayores impugnaciones, pero en este año sí tuvimos impugnaciones con paridad porque ya era obligatorio la aplicación de la paridad horizontal y por supuesto que obviamente al interior de los partidos esto mueve, ¿no?, muchos esquemas donde pues usualmente considera el partido que bueno, yo cumplo con la paridad, ¿no?, vertical, pongo a mis mujeres, pero no les doy la oportunidad de que realmente ellas encabecen las listas. Sí, pero y esto se aplicó hasta en el último momento, ¿no? Porque ya el Congreso en funciones modificó su integración el día de su toma de protesta, ¿no? Incluso. Sí, bueno, es que volvemos al punto. A raíz de determinadas impugnaciones que se fueron dando, es que, bueno, tuvimos la situación en el Congreso, ya habían incluso tomado protesta y todavía hubo una sentencia emitida por la Sala Superior que, bueno, de una forma en realidad confirmó la integración, sí, como habían tomado protesta. Por eso te comento que son muchas experiencias de las cuales estamos obligados a aprender y aún más obligados a llevarlas al siguiente paso, que sería volverlas parte de nuestro marco normativo como instituto, pero además que también se vuelvan parte del cuerpo mismo de la ley, porque obviamente al estar integradas en la ley, pues tenemos nosotros la atribución de exigírselos a los partidos políticos, de exigirles que cumplan con estos lineamientos, con todas estas disposiciones que se contienen en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Justamente sobre esto, maestra, ¿qué va a pasar entonces? ¿Se va a reglamentar al interior del instituto o se va a elevar como reforma electoral? ¿Qué es lo más viable? ¿O cómo se va a manejar? Pues mira, lo idóneo es que ciertas cuestiones estén en la ley. Obviamente habrá situaciones operativas que lo podemos llevar a nivel de lineamientos, pero a mí sí me parecería importante, y te hablo personal, de manera personal, Mayra Bojorquez, yo sí creo que sería importante que en la ley especifiquemos sobre todo las cuestiones de paridad, sobre todo las cuestiones de la paridad horizontal, la paridad vertical, que están obligados a cumplirlas y establecer ciertas, no diría excepciones, pero sí ciertas previsiones en el caso concreto de nuestros ayuntamientos. Nosotros tenemos 11 ayuntamientos, es un número impar. Entonces tú pudieras decidir si pones a 5 mujeres presidentas o 6 mujeres presidentas. En el caso de las juntas municipales no tenemos problema porque son 24, entonces son 12 y 12. No hay para más. Pero sí algunas previsiones en la parte de los ayuntamientos. Y mira, yo también, y de nuevo, de manera personal, creo que es algo que debiéramos aplicar también
en relación con las listas de diputados de representación proporcional. Que aquí debiéramos estar aplicando un criterio histórico de cómo va a empezar esta lista, con hombre o mujer, porque igual y los partidos pues te cumplen, ¿no?, en la paridad vertical, te cumplen en la paridad horizontal, pero si sus listas de RP siempre empiezan con hombre, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Claro. O sea, si finalmente tienes oportunidad solo de que entren 1 o 2 o 3, el primero que va a entrar siempre es un hombre. Entonces, establecer un mecanismo, por eso te decía histórico, donde si en el proceso del 2015 tu lista de RP inició con hombre, en el 18 debe iniciar con mujer, en el 21 con hombre, en el 24 con mujer. Sí. De esta manera vamos revitalizando la integración de estas listas, porque la paridad se trata no solamente de que me permitas, ¿no?, como mujer, registrarme, sino que además las mujeres realmente tengan la oportunidad de llegar a situaciones de poder donde puedan diseñar y crear políticas públicas en beneficio de toda la ciudadanía. Ese es el fin último de la paridad, lograr la igualdad sustantiva. Y hoy por hoy, pues obviamente que todavía nos faltan, ¿no?, muchas tuercas que ajustar para que podamos llegar a este punto. No solo participar, sino de verdad tener posibilidad de ejercer en caso de ganar. Mira, veíamos cómo está integrado nuestro Congreso de la Unión. Ok, sí, en números logramos la paridad, pero ¿cuántas mujeres dirigen una bancada? ¿Cuántas mujeres presiden comisiones? Entonces, ¿realmente estamos hablando de paridad? En números sí, pero ya en ejercicio tal cual de las funciones, todavía no llegamos a eso, ¿no? Es como una anécdota, ¿no?, que leí alguna vez de una niña que reclamaba participar en el equipo de fútbol de su escuela y no la dejaban participar porque el equipo era solo de niños, pero ella era niña y era muy buena jugadora. Al final logra participar, pero ya que la dejan entrar a los partidos, pues nunca nadie le pasa la pelota. Entonces es una situación similar la que estamos teniendo aquí. O sea, ok, me dejas participar, sí, ya soy parte del Congreso, del Ayuntamiento, de la Junta, pero no me estás permitiendo estar en una posición donde pueda tomar decisiones, donde pueda aportar más allá de lo que se espera. De ahí la importancia de reglamentar, como expuso hace unos momentos. Así es. Maestra, y en el caso de las reelecciones, por ejemplo, bueno, hubo dos casos, ¿no? Dos casos de alcaldes. Uno se vio obligado a renunciar, y ejercían, bueno, hacían campaña creo que en fines de semana y en horas libres, ¿no? Así es. ¿Cómo es eso? Este precisamente también es otro tema que debemos llevar al texto de la ley. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues bueno, a raíz de una serie de impugnaciones donde finalmente el tribunal emite, digamos, una pequeña guía de lo que debiera seguir. Y efectivamente el asunto es, ellos pueden seguir en su encargo, pero obviamente con la previsión del uso de los recursos públicos. De ninguna manera pueden utilizar recursos públicos para su campaña, y por recursos públicos nos estamos refiriendo a todo lo que pueda referirse tanto financieros como de la estructura, como de personal, como de bienes, por ejemplo, utilizar camionetas o computadoras o escritorios o lo que sea, ¿no?, para su campaña. Y sí, lo que el tribunal dijo, bueno, es que pueden ellos estar en su encargo, pero después del horario de labores del encargo pueden dedicarse a las labores de campaña. Pero aún así creo que entre la ciudadanía quedaron muchas inquietudes con respecto de esta situación. Y también otra cosa que sucede es que recordemos que el instituto es un organismo que uno de sus pilares fundamentales es la legalidad. Si no está en la letra de la ley, ahí es donde nosotros vemos a veces amarrados nuestras manos de poder ir más allá porque no está en el texto de la ley. Lo ideal sería entonces una reforma electoral a consideración de usted, maestra. Así es.
¿Va a ser propuesta por el instituto o se deja, o cómo funciona? Nosotros ya estamos trabajando también en elaborar nuestra propuesta porque, como bien has dicho, ¿no? Ya son 2 procesos electorales que afortunadamente me ha tocado estar en el instituto, y como estas situaciones hay muchos otros detallitos, ¿no? Que sí, claro, vamos anotando, bueno, nuestra sugerencia de cómo pudiera aplicarse mejor, ¿no? Un procedimiento, una situación, y en eso estamos, ¿no? Nosotros también tenemos la intención de presentar lo que pudiera ser una iniciativa de reforma para a la ley de refrescar la ley, porque además no solo se refresca la ley, no, en este caso el Consejo General igual se refresca, por llamarlo de alguna manera. Antes del proceso electoral pasado hubo 3 posiciones. 3, creo. Así es, y en el 2020 también tendremos la renovación parcial del Consejo con 3 consejeras y consejeros. Y esto, pues, de otra manera, pues, trae ideas frescas, quizá, ¿no? Sí, pues digo, finalmente todos tenemos formaciones distintas, vivencias distintas, experiencias distintas, y contribuye a nutrir el trabajo que se hace en el instituto. Claro, y en esos momentos, bueno, ya nos dijo, ¿no? Pues yo supongo, dice que están preparando propuestas de reforma electoral y armándose o reestructurándose al interior para lo que viene, ¿no? Para el 2021, que será una elección grande, por llamarlo de alguna manera. Justamente sobre esto, maestra, ¿qué es en lo que están trabajando ahora como objetivo principal? Mira, nuestro objetivo principal entre procesos siempre es la capacitación, ¿no? La cuestión de la educación cívica es una función que constitucionalmente tenemos delegada los OPLES. Entonces también siempre nos enfocamos interprocesos a trabajar en esta educación cívica en todos los niveles, tanto con adultos como con escuelas, como con adolescentes que en el siguiente proceso ya estarían ejerciendo su voto. Tuvimos un importante crecimiento en cuanto a la participación ciudadana. En este periodo, en este proceso electoral, tuvimos una participación del 69%, casi el 70% de las y los ciudadanos campechanos salieron a votar. Entonces, obviamente, a través de estas actividades nos interesa mantener, incluso aumentar este porcentaje de participación ciudadana. De igual forma, tenemos muchos proyectos en el tintero que tenemos que ir ya estableciendo, y uno de ellos es la instalación del Observatorio de Participación Política de la Mujer. Sí es importante que nosotros tengamos la estructura y las herramientas para poder llevar un seguimiento de cómo participa la mujer en la vida política campechana, y aún más también tener los índices, los indicadores, porque la violencia política de género también es una realidad, aunque muchos actores quieran, ¿no?, hacer ver como que esto en realidad no importa. Sí existe la violencia política de género, y sí también es un tema importante, y sí también es un tema que debiéramos legislar, y que debiéramos legislarlo no solo en nuestra ley electoral, sino también llevarlo a la ley penal, porque esto debe tipificarse como un delito, porque la violencia política electoral puede ir desde situaciones de acoso, ¿no?, de discriminación, de impedir oportunidades, de impedir que realices el trabajo, de limitarte los recursos de campaña, hasta la desafortunada situación de que en el pasado proceso a nivel nacional tuvimos candidatas que fueron asesinadas durante las campañas. Las desafortunadas situaciones que hemos visto que se han dado en otros estados, ¿no?, como en Chiapas y Oaxaca, donde ya candidatas selectas al momento de tomar protesta están renunciando y le están cediendo su lugar a un hombre. Esto ya no debe suceder, y debemos también llevar estas previsiones a la ley, porque a veces la ley, no quiero decir que es omisa, pero también es imposible prever todas y cada una de las posibilidades que ya se pueden dar en la vida real. Pero sí nos ha pasado que, bueno, y cuando obligas a todas tus mujeres en tu lista de RP a renunciar, ¿a quienes pones? Ahí tendríamos que estar hablando de sanciones, y de sanciones ejemplares, y además de sanciones que se impongan no solo al partido, sino también a las personas que pertenecen a ese partido, porque al final de cuentas el partido es un ente.
Claro, no siente, no le duele, no se ve afectado, ¿no? Sí, entonces sí, y podemos hablar hasta de la muerte civil, o sea, de que a raíz de que cometes, ¿no? Y se acreditan todos los elementos de la violencia política de género, te vetan de participar en 2 o en 3 procesos electorales, pierdes tus derechos político-electorales. Tenemos que ir enfocándonos ahí porque ya no es posible que mujeres electas estén renunciando a sus cargos por presiones de hombres que quieren ejercer el lugar de ellos. Entonces, es cuando te preguntas, ¿qué fue el proceso electoral? ¿Qué fue la campaña? ¿Qué fue el registro? ¿Fue una simulación? ¿Qué está pasando? Y también tener las herramientas para ayudar a esas mujeres, porque también las podemos criticar y decir, bueno, es que ¿para qué renuncian? Pero no sabes si detrás de eso hay una amenaza a su integridad, a su vida, a la vida de sus hijos, a la vida de sus familias. Entonces, ¿y cómo las estamos apoyando? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Para acercarnos a ellas y para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos? Entonces, por eso digo, todavía nos hace falta mucho, ¿no? El derecho electoral siempre será una materia inacabada porque como sociedad, ¿no? Vamos evolucionando, el derecho electoral también va evolucionando de la misma forma. Y mira que es realmente interesante esto, ¿eh? No debemos tener en cuenta en tanto detalle, pero sí, sería lo justo, sería lo justo. Maestra, seguramente nos vamos a ver a lo largo del año 2 o 3 o varias veces más, conforme se vaya acercando más las fechas electorales. Agradecemos su presencia en la entrevista de Cauce Campeche. Si desea usted agregar algo. Pues de nuevo muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, que puedan visitar nuestra página, es www.ier.org.mx. encontrarán muchísima información, toda la información de los anteriores procesos electorales la pueden encontrar en nuestra página, desde estadísticas, acuerdos y las integraciones actuales de los órganos de autoridad. También pueden seguir nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Y pues nuevamente no invitar a la ciudadanía a que en el momento adecuado ejerzamos nuestros derechos político-electorales, que participemos, que nos enteramos, que leemos y que también en determinado momento sepamos exigirle a las autoridades electas para que cumplan adecuadamente con las labores que les fueron encomendadas. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, amigos de Cauce Campeche. Le invitamos a seguirnos, a compartirnos en redes sociales, Cauce Campeche, en Facebook y en YouTube.